Esta es la historia de Arran, quien, tras recibir una pluma como regalo de su novio, encontró la inspiración para alcanzar el éxito en el diseño. Él estudiaba en Boston y, pese a la distancia, se mantenían siempre en contacto. Un día, Arran recibió una gran noticia: viajaría a Boston por trabajo. Emocionada, se lo contó a su novio, quien quedó sorprendido ante la inesperada coincidencia del destino. Pero cuando Arran ya estaba cerca del campus universitario, un estallido sacudió la universidad. En medio del caos, una llamada confirmó lo impensable: su novio había fallecido. En un instante, toda su felicidad se apagó. 7 años después, Arran no lograba superar el incidente y aún miraba los aviones con nostalgia. Sin embargo, el destino preparaba la llegada de Seonu-chan junto a su socio Ben. Según Ben, Seonu-chan era como un cachorro Golden Retriever, porque era muy amistoso con todos. Tras mucho tiempo fuera, Seonu-chan regresaba a Corea, emocionado por recorrer tantos lugares nuevamente. Ambos formaban parte de un estudio de animación y habían llegado por motivos de trabajo. Mientras tanto, Arran disfrutaba de su pasatiempo solitario creando nuevos diseños en su lugar favorito, la cafetería Sin. Aunque algo era distinto, el sonido constante de lavaplatos ya no le resultaba indiferente. Entonces, una invitación para una exposición de arte llegó a sus manos, como si el destino estuviera, una vez más, poniendo sus cartas sobre la mesa. En aquella exposición también se encontraba Seonu-chan. El destino volvió a cruzarlos, y él sintió algo inexplicable al recordar las palabras de Arran. De inmediato fue tras ella, estaba seguro de que era Arran. Había creído perderla para siempre, pero allí estaba, al otro extremo del lugar. Quería confirmar que realmente era ella cuando, de pronto, vio que un andamio estaba a punto de desplomarse. Sin dudarlo, gritó para alertarla. El estruendo la dejó perpleja entre los escombros, aunque sabía que alguien había pronunciado su nombre, pero no había nadie a su alrededor. Seonu-chan entendió que era imposible que Arran pudiera verlo y decidió olvidar aquel momento. Sin embargo, el destino aún les tenía algo preparado. Junto a Ben, presentó su proyecto ante la reconocida diseñadora Nana, y Seonu-chan logró convencerla de encargarse del diseño de vestuario para su animación. Había conseguido conquistar a la gran diseñadora. No obstante, para Nana, aquel personaje resultaba extrañamente familiar. Más tarde, Seonu-chan se encontró con una pluma que reconoció al instante. Pertenecía a Arran, era la misma de sus recuerdos. Así, el destino volvió a unirlos. El personaje que él había creado estaba inspirado en Arran. Aunque parecía su primer encuentro, descubrir que ella era ahora la diseñadora principal y que trabajarían juntos en el proyecto lo dejó en shock. Era un destino retorcido, solo Seonu-chan sabía un secreto, y ahora colaborarían durante 3 meses. La tensión comenzó a crecer, sobre todo cuando Nana creyó que la animación estaba inspirada en su nieta, Arran. Todo parecía complicarse aún más cuando, por un accidente, Arran vio a Seonu-chan semidesnudo. Ben notó que algo no estaba bien. De un momento a otro, Seonu-chan quería regresar, tenía miedo. No entendía su actitud, pues sabía cuánto amaba el proyecto. Parecía que realmente estaba a punto de irse. Sin embargo, durante la conferencia, Seonu-chan apareció nuevamente. Había regresado, como el cachorro entusiasta de siempre, aunque en realidad solo intentaba ocultar sus sentimientos durante esos 3 meses. Pero ahora, Arran era víctima de acoso. En la familia, Nana se preocupaba por ella, pues siempre se aislaba en su soledad, como en una cueva. Deseaba verla salir adelante, por lo que organizó una cita para ella, pero Arran se negaba a aceptarla. La situación comenzaba a volverse preocupante. Al día siguiente, el accidente del andamio apareció en los noticieros. Su hermana reconoció de inmediato que se trataba de Arran y apagó la televisión para no preocupar a su abuela. Luego fue a hablar con ella para confirmarlo, y Arran le aseguró que sí era la persona del reportaje. Su hermana se inquietó aún más cuando escuchó que, según las noticias, se había salvado porque un hombre gritó su nombre. Arran confirmó que alguien la había llamado. Según su hermana, aquel joven se parecía mucho al animador, pero la gran pregunta era cómo sabía su nombre, así que decidieron descartar esa idea. Sin embargo, en la oficina aún estaba la camisa de Seonu-chan, era la misma que llevaba el joven del noticiero. Aquello dejó pensativa a Arran. Al revisar el bolsillo, encontró una tarjeta de invitación de la exposición a la que ella también había asistido. Era el mismo día. Aunque no recordaba más de lo que había visto, la duda persistía. ¿Cómo sabía su nombre? Sin conocer la verdad detrás de los recuerdos de Seonu-chan, al día siguiente apareció en la oficina de Arran un panel de fotografías suyas. La estaban siguiendo.
Todos estaban preocupados, excepto la propia Arran. Su hermana comenzó a sospechar que el acosador podría ser el hombre que gritó su nombre en la calle, alguien que la vigilaba. Aún así, Arran prefería olvidar el asunto. Sin embargo, aquellas palabras la hicieron dudar. Tal vez era Seonu-chan, quizá por eso había reaccionado de esa manera cuando se conocieron. Entonces, Arran recibió un mensaje de su abuela convocándola a una reunión. Esa noche, Seonu-chan no podía descansar y fue a su cafetería favorita. El dueño, quien le había regalado el boleto para la exposición de arte, notó que estaba extraño. Seonu-chan intentaba que el pasado no lo consumiera. Mientras que en ese instante, Arran acudió a ver a su abuela, pero aquella supuesta cita de trabajo era en realidad una cita para ella. De inmediato se negó, aunque su abuela no estaba de acuerdo. Ya habían pasado 7 años desde aquel suceso y deseaba que su nieta continuara con su vida. Pero para Arran era difícil. Había visto morir a sus padres y, después, a su novio. Ese dolor la había sumergido en una profunda soledad. Así como Arran cargaba con su dolor, Seonu-chan también guardaba recuerdos que no deseaba enfrentar y que ahora comenzaban a salir a flote. El señor Park de la cafetería le aconsejó que dejara que los recuerdos se aclararan por sí solos. Era un buen consejo. Al mismo tiempo, Arran se disculpaba con su cita cuando, de pronto, vio a Seonu-chan. Pensó que le estaba siguiendo y fue tras él de inmediato. Lo enfrentó y le preguntó si era el hombre que había gritado su nombre aquel día. Quería saber cómo se conocían. Sus preguntas dejaron perplejo a Seonu-chan. Ella deseaba saber quién era él en realidad. 7 años atrás, Seonu-chan había sido el joven que sobrevivió a la explosión. Su último recuerdo era el de una chica diciéndole que lo amaba. Por eso regresó a Corea para recibir tratamiento. El médico le aconsejó que descubriera quién era la persona que aparecía en su memoria, aunque él sentía que estaba perdiendo la cordura, pues siempre había estado solo. Una noche nevada, la vio a lo lejos y decidió seguirla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el sonido de los fuegos artificiales despertó un recuerdo que había permanecido oculto. En el pasado, un compañero de estudios, que solía ignorar a su novia, le pidió a Seonu-chan que respondiera sus mensajes por él. Así comenzó aquella comunicación que, sin darse cuenta, los uniría. Un día, ese compañero se fue de viaje y, por error, dejó su laptop atrás. En medio de la confusión, el verdadero novio de Arran permitió que usaran el equipo, y así continuaron escribiéndose, sin imaginar hasta dónde los llevaría aquella conexión. De vuelta al presente, Arran lo acusó de estar acosándola. Le dijo que había encontrado la tarjeta de la exposición del mismo día en que ella asistió. Seonu-chan lo negó. Ante la pregunta de cómo sabía su nombre, explicó que la había investigado por el proyecto. Aún así, nada le cuadraba a Arran. Él añadió que la había visto en la exposición, pero no le habló porque no quería incomodarla. Se disculpó, aunque ella seguía preguntándose por qué coincidían en los mismos lugares. Entonces, Seonu-chan le mostró pruebas. Arran comprendió que se había equivocado y decidió marcharse. En ese momento, el verdadero acosador estaba muy cerca. Seonu-chan reaccionó de inmediato y fue tras él. La hermana de Arran también los vio, y juntos persiguieron al acosador hasta derribarlo. La persona que había estado detrás de Arran era una excompañera de trabajo, harta de que ella recibiera tanta atención en la empresa. Deseaba atentar con la vida de Arran, pero ahora el caso había sido resuelto. Sin embargo, Arran se preguntaba cómo había llegado su hermana hasta allí. Ella le confesó que había instalado una aplicación de seguimiento en su celular para protegerla. Molesta, Arran la regañó, aquello era peligroso. Temía perderla. Por su parte, su hermana también quiso saber cómo había aparecido Seonu-chan. Él explicó que se hospedaba cerca, por lo que ambas le agradecieron la ayuda. Seonu-chan se retiró justo cuando llegaron los policías. Querían atender sus heridas, pero Arran fue tras él. Al notar que estaba lastimado, le entregó su tarjeta, no deseaba deberle nada. Sin embargo, Seonu-chan no quería mantener contacto con ella. Su presencia lo desestabilizaba. Mientras tanto, la abuela recordaba las palabras de su nieta cuando Arran llegó a casa. Parecía que estallaría una discusión, pero su hermana intervino y le comentó a la abuela que Arran había estado conversando con un hombre. La abuela no lo creyó. Arran no estaba de acuerdo con lo que Jeong había dicho, pero su hermana le aconsejó fingir para evitar los regaños. Como agradecimiento, le sugirió invitar al animador, su salvador, o al menos comprarle ropa junto con una nota de gratitud. Arran se mostró agradecida con su hermana. Jeong se lo tomó con ligereza, aunque en el fondo sabía que su hermana cargaba con un trauma que aún la preocupaba profundamente. Al día siguiente,
Arran siguió el consejo de su hermana, dejó un presente y una nota de agradecimiento para Seonu-chan. Sin embargo, comenzó a llover y él bajó para entregarle un paraguas. Bajo la lluvia, los recuerdos de ambos rondaban en sus pensamientos. Cuando Seonu-chan le dio el paraguas, notaron que estaba dañado. Fue a buscar otro, pero en ese momento una compañera de Arran se acercó. Para evitar la conversación, ella fue tras él. Al llegar, no encontraron otro paraguas y tuvieron que solicitar uno al personal del hotel. Los minutos de espera resultaron incómodos, hasta que Ben apareció y alivió la situación. Al ver a Arran, quiso invitarla a comer, pero Seonu-chan se apresuró a entregarle el paraguas. No deseaba relacionarse más con ella. Al día siguiente, Arran fue a su cafetería favorita, pero la encontró cerrada. De inmediato se comunicó con el dueño y se enteró de que estaba internado. Decidió llevarse a Genio, el perrito de la cafetería, a su casa. Su abuela se sorprendió al descubrir que Arran tenía un amigo. El tiempo pasó y Genio se mostraba triste, hasta que una noche llamaron a la puerta. Era su dueño. El señor Park agradeció a la abuela de Arran por haber cuidado al perro y, por coincidencias de la vida, ambos descubrieron que eran amigos de la infancia. Los dos provenían de Chuncheon. Más tarde, Arran fue a buscar algo a la cafetería y notó que había alguien dentro. Era Seonu-chan. No era casualidad, él era amigo del señor Park, el dueño, y ahora viviría allí, ya que el lugar tenía habitaciones vacías y deseaba cuidar al señor Park. Así, Seonu-chan se quedaría durante 3 meses. Ambos se convirtieron en los clientes favoritos del señor Park. Al enterarse de que su amiga había tenido éxito como diseñadora, él comentó que fue en esa cafetería donde había conocido a su nieta. Aunque sentía que no eran cercanos, recordaba que ella se quedaba hasta muy tarde. La abuela comprendió entonces que, después de 7 años, su nieta había encontrado un refugio. Del mismo modo, el señor Park entendió que algo le había ocurrido a Arran y así supo que ella había tenido un destino cruel. Pero el destino aún tenía algo preparado para Arran y Seonu-chan. El señor Park llegó junto a Genio, le agradaba ver a sus clientes importantes y quiso presentarlos, pero Seonu-chan comentó que ya se conocían. Al enterarse de que ambos trabajaban con Nana, el señor Park se emocionó. Aquello dejó en shock a Arran, y fue entonces cuando él le confesó que era amigo de su abuela. Arran sintió que podía confiar en el señor Park y aprovechó para preguntarle por qué había aceptado que Seonu-chan viviera allí. Él respondió con sencillez, le agradaba. Durante el trabajo, la abuela se enteró de que su nieta estaba interesada en Seonu-chan. No podía creerlo, así que pidió a su asistente que los vigilara. Ese día, Seonu-chan llegó a la oficina y parecía llevarse bien con todos. En medio de la reunión, la abuela les tendió una trampa y los dejó solos para cenar. Ambos pensaron en cancelar, pero Arran recordó que le debía una invitación y decidió cumplirla. Sin embargo, algo la inquietaba. Al ordenar la cena, Seonu-chan parecía saber demasiado sobre ella. Antes de que pudiera profundizar en ello, recibió un mensaje de su abuela y comprendió que todo había sido planeado. Se disculpó con Seonu-chan y le explicó la situación. Arran pensó que quizá no era necesario contarle nada a su abuela y le pidió a Seonu-chan que no le comentara nada. Él aceptó, aunque luego ella se arrepintió de haberlo involucrado. De pronto, un ruido fuerte hizo que Seonu-chan se descontrolara y saliera del lugar. Arran notó que algo no estaba bien. Entonces él le confesó que no podía oír con el oído izquierdo y que los ruidos intensos lo afectaban. Ahora ella lo entendía. Al ver que se había ensuciado, Arran utilizó su bufanda para cubrirlo mientras iba a recoger sus pertenencias. Seonu-chan sentía que Arran era distante, como si levantara una barrera a su alrededor. El señor Park confirmó esa impresión. Llevaba 7 años conociéndola, pero nunca supo detalles personales de su vida. Siempre estaba sola. Al día siguiente, Arran se había resfriado. Durante la reunión no podía concentrarse porque no encontraba su pluma, la que supuestamente le había regalado su novio. La reunión terminó cancelándose. Para ella, era como si no pudiera seguir sin ese objeto, así que fue a buscarlo, pero no encontró ninguna pista. Aún así, insistía en recuperarlo. Aquella pluma había sido elegida con ayuda de un compañero de Seonu-chan, aunque no eran cercanos, él colaboró para encontrar el regalo adecuado. Era un objeto muy preciado para Arran, tanto que decidió esperar hasta que el restaurante cerrara por si aparecía. Al verla así, Seonu-chan le dio su chaqueta para que se abrigara. Intentó convencerla de ir a un lugar cálido, pero ella se negó. Él pensó que se enfermaría por una simple pluma, comentario que enfureció a Arran. Al entender su molestia, Seonu-chan decidió dejarla sola. Regresó a casa,
donde el señor Park notó sus cicatrices. A sus ojos, veía a un joven fuerte. Le entregó una planta que Seonu-chan había dejado antes, ya estaba echando raíces. Entonces le preguntó si realmente estaba viviendo sin arrepentimientos. En ese instante, Arran apareció en sus pensamientos. Sin dudarlo, volvió al restaurante. Recordó la verdadera importancia de aquella pluma y comprendió cuánto significaba para ella. Deseaba que Arran volviera a ser vibrante como antes, porque gracias a ella él seguía con vida. Quería devolverle la felicidad. Se disculpó por lo que había dicho y le confesó que en 3 meses regresaría a Estados Unidos. Le propuso que, durante ese tiempo, intentaran divertirse juntos. La propuesta dejó perpleja a Arran. Lo hacía porque, 7 años atrás, Seonu-chan había querido quitarse la vida, pero gracias a los mensajes de Arran cambió de decisión. Sentía que le debía su vida y ahora deseaba ayudarla.